De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a conversar con nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada es una activista social, política y educadora de la República Dominicana, con la que vamos a socializar diversos temas enfocados fundamentalmente en el aspecto educativo. Nosotros nos sentimos muy bien con su presencia acá. Buenas noches, Mari Cantizano. Bienvenido. Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Junior. Decía Giovanni antes de la pausa que hay un ambiente y hay como un recibimiento, una acogida. Y yo la verdad que voy a empezar a los amigos y amigas televidentes. Yo empiezo porque yo he sentido esa acogida con este tema que, bueno, yo estoy como mediadora. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a ver qué podemos, digamos, aportar en este tema tan importante, tan complejo y tan necesario, que es la educación, sobre todo formal. Mari, justamente, República Dominicana tiene años con el diagnóstico de que la educación no es de calidad. Se pensó en un momento que solo era cuestión de dinero para que mejore la educación. Después de 8 o 9 años, implementando el 4% para la educación, que debe seguir y aumentarse para que no caigamos en confusiones. Los resultados no han sido los esperados. Desafíos de la educación dominicana para mejorar. Hablar de desafíos es una urgencia, pero yo voy a empezar a hablar por un poco cuál es la realidad, qué es lo que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Y un momento muy interesante porque justamente en este año tenemos 30 años de la Declaración y la Plataforma de Beijing, donde la educación y la capacitación para maestros y maestras es una de las esferas, de las 12 esferas importantes. Y cuando digo importante, es más que importante, porque la educación en esas 11 esferas restantes es transversal. Hablar de educación, o mejor dicho, hablar de salud, de economía, de participación política, de medio ambiente, de niña, de las 11 esferas, hay que hablar de educación. Educación formal. Y se habla en ese momento, en el año 1995, se plantea acceso y capacitación. Es importante reconocer, digo, ustedes segurito que van a coincidir conmigo, que en el momento en que esa declaración se hace, el positivismo era el enfoque. Por eso es cuantitativo. Y hoy día en educación tenemos mitad y mitad. Hay tantos niños como niñas que asisten a la escuela, quizás un poquito menos en la zona rural, menos niñas que niños, quizás un poquito más en la zona urbana, niños que niñas, pero el acceso. Ahora, la educación formal no es un problema de acceso, porque así como ya estamos asistiendo y tiene que ver con calidad, la pregunta es, ¿hay más embarazos en adolescentes y en niñas? ¿Hay más violencia en las escuelas? ¿Hay más agresiones, acosos, violaciones en las escuelas? No solo desde fuera, sino maestros también que abusan de niñas. Y está incluso, de alguna manera, vemos en algunas áreas del conocimiento, y es interesante cuando una tiene que trabajar con maestros y maestras. Los de educación física dicen, este es un área difícil, la educación física. Entonces, lo que quiero dejar punto de partida es que no es un asunto de cantidad. La calidad no es cuantitativa. La calidad, y por eso yo planteé desde un principio que este tema de la educación es complejo y tiene que ver con 11 esferas más y quién sabe cuántas esferas más. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar la comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa, para hablar de calidad también, tenemos que pensar no solo en maestras y maestros, no solo en el equipo educativo del centro educativo, porque está la seguridad, está el equipo de limpieza, de higiene, en fin, está también papá, mamá, tutor, tutora. Y en una situación, en un país donde
papá y mamá se van y dejan niños y niñas bajo la responsabilidad de la abuela o de una tía o un tía, entonces ya la familia es más que la nuclear. Pero entonces debemos considerar la comunidad. En cualquier comunidad nosotros tenemos el colmadón, tenemos la iglesia, tenemos una u otra asociación, tenemos un centro de alguna manera. La comunidad es importante considerarla. De hecho, en la estructura del Ministerio de Educación hay un espacio para la participación comunitaria, porque hay que considerar, eso también es educación. Y voy a terminar esta primera parte para el diálogo, en que no hay actividad más política que la educativa y no hay actividad más educativa que la política. Paulo Freire lo planteó de manera muy clara, muy evidente, y la realidad no la podemos tapar, no con un dedo, ni con un paño, ni con un papel, no se tapa, la realidad está ahí, clara, evidente, cotidiana. Vale, mencionaste varios elementos que forman parte de esa comunidad educativa. Sin embargo, yo quiero preguntarte, rol de los medios de comunicación y ahora rol de esta tendencia de las redes sociales en el proceso de formación o de educación, como querramos llamarle. ¿Qué papel juegan este elemento? Bueno, yo pienso que los medios de comunicación, las redes sociales, están educando sin entrar en valoraciones. Educan más que en cualquier aula con una maestra y un maestro. Juegan un papel sumamente importante, delicado. Y en estos momentos donde hay campañas para desinformar, desvirtuar, acusar, deformar la realidad, esto se torna muy peligroso. Comunidades grandes, comunidades numerosas, informadas de lo que no es. Eso es peligrosísimo en estos momentos. Eso atenta contra el ejercicio democrático de una sociedad. Pero más que todo, es que se le ha dado espacio a quienes, con todo el respeto, a comunicadores y comunicadoras sociales. Pero ¿de qué se trata esto? De yo tomar los micrófonos y que ustedes, Giovanni y tú, aquí hablemos y que digamos cualquier cosa que se nos ocurra, como diría Edith Feble, que hablemos con la barriga. No, hablemos de una manera rigurosa, hablemos de una manera que se corresponda con los hechos, porque hemos ido a verificar esos hechos. Y en este tema de los desafíos, porque lo voy a ir articulando, por eso yo incorporo de una manera grande lo ético. Aquí hay que trabajar la ética, una ética en la formación inicial docente, una ética en papá, mamá, tutora, tutor, familia, ética en la comunidad, ética en las políticas educativas. Y déjame decirles que, y a los amigos y a las amigas televidentes, el país de alguna manera tiene cosas para mostrar. El problema es que es para mostrar, no para desarrollar, evaluar. Por ejemplo, existe un plan nacional estratégico de género. ¿Dónde está? Se hizo el Planet, vamos por el Planet 3. Y ese Planet 3 plantea, en este último, que yo trabajé, formé parte del equipo, se trabajó un enfoque económico, más que un enfoque, un aspecto económico con transversalidad de género, un aspecto de salud con transversalidad de género, medio ambiente, transversalidad de género, uso de las TICs, transversalidad de género, educación formal, transversalidad de género, justicia, violencia, transversalidad de género y participación política, transversalidad de género también. ¿Dónde está? Es un documento para mostrar, pero el equipo, el cuerpo docente se nutre de lo que estamos planteando ahí, se nutre de que es una sociedad en la que debemos caber todas y todos, por eso hablamos de una educación laica, para que entremos todas y todos. Hablamos de una formación en la producción de poesía, de publicidad, de canto, de teatro, porque eso
nos está educando más que los libros de texto. Ahí voy. Qué bueno conversar con un especialista como usted, doctora Mari Cantizano, porque usted habló ahorita de los medios, son importantes, informan, entretienen, pero a veces también hay medios de comunicación que tergiversan la verdad, la tuercen, como hay redes sociales o gente que trabaja en las redes sociales que también lo hace. Pero cuando tocó el tema de ahora de la música, el ballet, la poesía, creo que ahí ha radicado uno de los problemas más graves que tiene la educación dominicana. Nos hemos concentrado en que aprendan a leer, escribir, que aprendan un idioma, pero no hemos olvidado la parte más importante, el ser humano, la persona por dentro. Y las artes hace el ser humano más humilde, más amable, más decente, más comunicativo. Todo eso, entonces hay que concentrarnos en esa parte también, que le empezamos en la educación pública con la jornada extendida, pero ha sido una extendida de yo no sé de qué, porque pocos niños han aprendido algo ahí, en esas áreas. Mira, hasta no aprender es una forma de aprender. O sea, claro, es un aprendizaje que no aprendí. Por lo menos me di cuenta de que no aprendí. Mi aprendizaje fue no aprender. No aprender, pero bueno, y salir a la calle aquí inmediatamente, los entaponamientos que aquí hay, de la casa al centro educativo, sea en motor, sea en vehículo, en autobús, en lo que ustedes quieran, hay todo un aprendizaje. Por eso, si en el currículum dominicano, si hablamos de enfoques pedagógicos, se habla de un enfoque histórico-cultural, ¿por qué no recurrir a lo histórico y a lo cultural, a las prácticas de esa cotidianidad? A partir de hoy, pero con la mirada histórica. ¿Por qué no el enfoque sociocrítico, que es un enfoque necesario y valedero? Y es el enfoque que me lleva a la reflexión, al análisis, a la crítica, al enfoque crítico, que no es crítico por criticar, es crítico porque propongo, tengo propuestas para llevar a cabo. Y el enfoque del aprendizaje significativo, el constructivismo. Entonces, me monto en una guagua y tengo una cantidad de elementos culturales para conocer la cultura dominicana, para entender el comportamiento del dominicano, de la dominicana. Es un material, es un recurso didáctico montarse en una guagua. Entonces, tanto la escuela, que debería recurrir a esos recursos, como los medios de comunicación o todas las redes sociales, hacer uso de la realidad para educar, para divertirnos, pero también en una diversión educativa, una educación activa, una educación propositiva. Eso es una necesidad. Y yo le sumo el enfoque de una pedagogía feminista, porque es que es diario el abuso a las mujeres, la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Es que urge una educación sexual integral, es que urge una articulación con otros sectores. Pero bueno, no sé si puedo seguir hablando. No, siga. Porque la intersectorialidad, es importante que en el centro educativo, una niña de 12 años, de 13, de 14, embarazada, bueno, se trabaje con esas mesas provinciales, donde está salud pública, donde está justicia, donde está medio ambiente. O sea, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Y eso, digamos, sin recurrir a la bandera de lo religioso o de lo espiritual. Usted tiene, y es lo que nosotras, las que somos defensoras y entendemos perfectamente las tres causales, el derecho a decidir. Si mi hermano, o si un hermano, no quisiera que sea el mío, pero el hermano de esa señora viola a su sobrina, usted tiene el derecho a decidir. Que una niña de 12 años, de 14, si usted quiere que su hija de 14 años tenga ese embarazo, lo conserve, sí, consérvelo. Ese embarazo, que puede ser hasta del papá, como está sucediendo, el incesto. Ahora, déjenme decidir que no, es un derecho a decidir. No sé si me doy a entender. Es un derecho a decidir. Si a mí una persona
me atracó, bueno, a mí no, a una niña, a una adolescente, la roba, la atraca, la viola, queda embarazada y no se sabe quién es ese hombre, qué enfermedad tiene ese hombre, de dónde salió este hombre, ese abusador, los genes. Usted lo quiere conservar porque su religión o sus creencias, por lo que usted quiera, usted tiene derecho a decidir, consérvelo. Dígale a esa criatura que lo conserve, ayude. Ahora, yo también quiero tener ese derecho a decidir. Es un derecho a decidir. Y si la criatura viene deformada, inviable, usted quiere como quiera tenerlo y corre riesgo la madre también. Y usted dice, no, esa es una decisión que hay que respetársela. Digamos, ahora respete mi decisión de que no sea esa, de que se decida a quién protejo, a quién cuido. Entonces, la educación que estamos formal, este currículum dominicano, los fundamentos curriculares son muy buenos, pero muy buenos. El sistema neoliberal supo inteligentemente, cooptó una serie de planteamientos y están ahí. Y están ahí, porque cuando hablamos de lo histórico-cultural, vamos a entender, ¿y desde cuándo es que las mujeres vivimos lo que vivimos? ¿Desde cuándo los hombres son lo que son en ese desarrollo de ese superego y de esa violencia? Eso es lo histórico y eso es lo cultural. Entonces, qué interesante. Pero no, eso nada más fue para el papel. Eso es poesía. Eso ni siquiera no poesía. Llega ahí. Es el papel. Y yo le sumo la pedagogía feminista, porque si hablamos de democracia, si hablamos de igualdad, si hablamos de oportunidades, si hablamos de visibilizarnos, si hablamos de empoderamiento, que bueno, está de moda, y ahora emprendimiento y qué sé yo, perfecto, pero hay que hablar de una pedagogía feminista, éticamente, y usted lo decía, Giovanni, es un asunto humano, es la condición humana, el respeto a la dignidad humana. ¿Entiendes? Entonces, veamos las cosas por donde están sucediendo. Y no lo podemos negar. Yo le quiero participar de un ensayo, a partir de una investigación que yo realicé, de lo personal, de la identidad personal a la identidad docente. Las marcas de violencia con las que maestros y maestras desarrollan su práctica educativa. 70 maestros y maestras fueron encuestados, 65 mujeres y 5 hombres, porque aquí cada 10 docentes, 7 somos mujeres, y eso está por nivel en la modalidad general, porque en un preescolar son mujeres, sí, no hay varones. Yo me he dado cuenta, en muchos colegios que yo he visitado, me he dado cuenta que por lo menos el 80, 70 son mujeres. Siempre preescolar es mujer. Preescolar es mujeres. Lengua española, mujeres. Casi matemática es la que a veces matemáticas, ciencias físicas, química son hombres. Sí. Historia pueden haber mujeres. Sí. Educación física, hombres. Sí. Pueden aparecer, hay maestras de educación física. Formación humana, mujeres. Entonces, óyeme, esto es interesante. Sí, y esa lectura es conocer cómo está conformado el sistema educativo dominicano. Pero sin embargo, usted se queja de los feminicidios y el maltrato, pero usted está hablando que el 80%, 70% de las educadoras son mujeres. No, yo no me quejo, yo estoy haciendo una... Está bien, diciendo el tema, escúcheme la forma que lo abordé, que lo planteé, no es lo correcto. Pero el 80-90% son mujeres en los centros educativos de formación, desde inicial hasta universitario. Terminar el bachillerato. Sí. Entonces, vamos al hogar. ¿Quién es que quería? La mujer. Entonces, ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde viene el machismo? ¿De dónde viene algo que la responsabilidad principal es de la mujer? Por eso es tan importante el enfoque histórico-cultural, para entender desde cuándo vino esto. Y déjenme decirles, es importante también una nueva masculinidad o otra masculinidad. Porque es verdad, nosotras muchas veces se habla de que las mujeres tenemos unos comportamientos machistas, claro, porque así nos aprendieron. ¿Sí? Nos aprendieron eso. Pero esos estereotipos nos han hecho daño. Vivirlo, recibirlo, practicarlo desde los hombres. 8 de cada 10 mujeres han sido abusadas por hombres.
8 de cada 10 son las cifras estadísticas, que es otra debilidad que tenemos nosotros. Nosotras en el país se está trabajando, porque también digamos lo que haya que decir, se está trabajando con una desagregación para conocer real y efectivamente la realidad de hombres y de mujeres. Entonces, es complejo todo esto que estamos hablando de educación formal, muy delicado, y quiero tratar otro aspecto, el aspecto de la formación inicial docente. Yo les decía este estudio que yo realicé. Sí. Y las historias de vida es importante conocerlas. Cada una de las personas que estamos aquí tenemos una historia de vida. Claro. Trabajar la autobiografía o un relato de nuestra vida nos permite a nosotros abrirnos y saber por qué yo soy lo que soy y cómo soy, lo que yo pienso y por qué lo pienso. Hay algo que me marcó, hasta recuerda el maestro o la maestra que me marcó, y hasta la maestra o el maestro que no me marcó, que jamás querría yo volver a hacerlo. Sí. Es una historia de vida. Sí. Hago un paréntesis, porque yo tengo dos profesores que me marcaron, uno en la primaria y otro en el bachillerato. Y de verdad. ¿Positivo o negativamente? No, positivamente, de forma No, pero positiva. Lo negativo también marca para no hacerlo. No, es una marca. Puedo decir que en el bachillerato también me marcó uno de forma negativa, pero fue dentro del aula, en el sentido de que no pude aprender la materia que estaba impartiendo por la forma de que lo hacía. Bueno, es lo que uno siente directamente. Y eso es otro aspecto de esto que estamos conversando, los contenidos curriculares. Los contenidos curriculares. ¿Cómo tú explicas? Porque qué fácil fuera explicar, digamos, para el cálculo en un momento de las matemáticas, la distancia, si me dijeran cada cuántos kilómetros hay una banca de apuestas. Entonces ahí yo llevo a un enfoque sociocrítico. ¿Me doy a entender? Cada esquina. Y es lo que, digamos, aprendizaje significativo. Eso sería muy interesante. Entonces, pero bueno, retomo con mis relatos de vida. Entonces, esta investigación que yo hice se trataba no de estudiar a docentes, sino estudiar con docentes, a partir de sus historias de vida. De su propia realidad. Es su historia personal. A partir individual. De un relato de vida, sí. Sin nombre, sin lugar, sin edad, nada. Y la tipificación de las violencias vividas, desde lo económico, lo verbal, lo psicológico, lo físico, lo sexual, lo racial, lo etario, todas estaban marcadas, hasta los hombres tenían una marca. Entonces, si esas vivencias no son trabajadas, es difícil que yo logre superarlas. Y es importante, entonces, una psicopedagogía en la formación inicial docente, un aspecto de la formación inicial. Pero hay otro aspecto de la formación inicial, es que yo empiezo a estudiar pedagogía, yo debo conocer cuáles son los fundamentos del currículum dominicano actual, cuál es la malla curricular actual, qué es lo que hoy día, esa adecuación que se está trabajando hoy día, de manera que yo, pues, el plan de estudio en el centro educativo superior, en este caso, conozca para que en esa formación inicial a mí me vayan, creando ya las bases y conociendo de qué se trata el sistema educativo dominicano, pero hay divorcios. Doctora, con su permiso, vamos a ir a una pausa porque la verdad que está interesante esta conversación con usted y yo sé que los amigos televidentes están igual de entusiasmados, pero vamos a la pausa. Conversamos con la doctora Mari Cantizano, activista social, política, pero especialista en educación. Vamos a la pausa. De vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Mari Cantizano. A partir de lo planteado en el bloque anterior, yo creo que le surge a uno la necesidad de preguntar, primero, cuando hablamos de calidad de educación, ¿a qué nos referimos? ¿Aprender a leer y escribir correctamente solamente? ¿Calidad en función de qué? ¿Y para qué estamos formando a nuestros estudiantes? Yo quiero que nos ayude un poco a entender eso. Excelente. Yo me hago la misma pregunta. Yo me hago exactamente porque hemos venido conversando sobre, digamos, quiénes conforman la estructura del centro educativo, los contenidos curriculares, donde
están invisibilizadas las mujeres de la ciencia, las mujeres de la filosofía, las mujeres de la literatura, las mujeres de las matemáticas, en fin. Pero también, yo digo, calidad de la educación en un centro educativo que no tiene agua potable en los baños, sobre todo desde preescolar, desde el nivel inicial hasta el último curso de la secundaria. Pero quedémonos en la secundaria o en esa población ya, las niñas que desarrollan, que ven su menstruación cada 28 o 30 días, sin agua potable, sin jabón. O sea, la sanidad que hay ahí o no hay. Es interesante conocer todo esto y ver de qué calidad estamos hablando. ¿Y de qué calidad estamos hablando para esa misma población con el almuerzo, la pérdida de sangre de las niñas, de las adolescentes, mejor dicho, y a ver cuál es el menú? El menú. Sí. Tiene hígado, tiene lentejas, tiene hierro, o sea, yo quiero conocer. Aquí está, no sé, haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero entonces, ya van a darle fruta en las escuelas y salen con el guineo, la foto y el guineo. Pero es todos los días, es potasio solamente o es vitamina C. ¿Qué te digo? Si papá y mamá o el tutor, la tutora, se diera cuenta, bueno, vamos a ver la pirámide nutricional, se está llevando a cabo en el mismo centro educativo. Y lamentablemente yo escucho cuando dicen, bueno, pero algo es algo. No, es que no es eso. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Esa no es la idea. Entonces, es calidad educativa eso. Y es calidad educativa que el personal de atención a estudiantes, como es el seguridad y las mismas, en el mismo equipo de limpieza, no reciba una formación continua, una atención médica, un servicio médico. Es calidad. Es calidad que sin que tengamos de manera permanente, sistemáticamente, butacas con el brazo izquierdo para los que son zurdos o las personitas que son zurdas, o las rampas para las personas y esa inclusión de personas con una que otra situación, una discapacidad diferenciada para llegar a la escuela. Es ¿de qué calidad nosotras estamos hablando? Esas preguntas, tanto en el sector público, mayoritariamente el sector público, que el sector privado, es importante que nos la hagamos. Y la integración de la familia al proceso aprendizaje-enseñanza, ¿cuál es? Porque es que cuando la educación dejó de ser un derecho y pasó a ser algo que tú compras, ya yo pago la escuela, ellos que se ocupen. Y no se trata de eso, esa no es la escuela humana, esa no es la escuela ostosiana, esa no es la escuela de la igualdad, esa no es la escuela de la democracia, del respeto a la dignidad. Entonces, hablar de calidad, de verdad, yo necesito también trabajar y entender de qué calidad estamos hablando. Pero nos diremos, y entonces, bueno, entonces la acción, el acompañamiento a los niños y a las niñas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, el acompañamiento, el seguimiento, la demanda de cuál es el plan de estudio de este año escolar, por dónde va mi hijo en este mes, está desarrollando esa malla curricular, con cuáles materiales, con cuáles recursos didácticos está estudiando mi hijo, porque también es una responsabilidad de padres, madres, tutoras y tutores. No es que la escuela se va a ocupar. Y es muy delicado porque si va desde primero de primaria, son 12 años que una niña o una personita está en la escuela, que está formada por maestros y maestras en diferentes etapas, con diferentes situaciones, con el desarrollo mismo, la naturaleza misma de su desarrollo. Entonces, ¿está esa calidad garantizada? ¿Está ese equipo? Es preguntas que nos tenemos que hacer. Yo prefiero ser más socrática porque nunca entendí, y espero no entenderlo, que la educación es un asunto de una receta. Yo creo que cuando trabajamos con seres humanos,
Claro, hay una estructura, indiscutiblemente. Hay sí. un guión, pero se puede Hay un variar. guión, pero se puede variar. Exacto. No es rígido. Exacto. Yo ahora mismo incorporara a Bad Bunny, me hizo falta foto, me hizo falta abrazo y me hizo falta beso. O sea, y la recuperación. Y esto lo digo a propósito de que en ese más reciente álbum de Bad Bunny, que he sido crítica de Bad Bunny, ahora le di seguimiento a Bad Bunny y él rescata la plena en Puerto Rico, él rescata la música, la salsa en Puerto Rico. Y nosotros, bueno, no sé si se enteraron lo que pasó aquí, que un policía, un general, coronel, no sé, fue y le desconectó a Corina, que estaba cantando estaba en una presentación de los Atabales en el Parque Independencia, pero a él se le ocurrió que estaban cantando que no era en español. Y va a llover y llamando como se trabaja el campesino aquí. Aquí hay historia campesina y rural para saber qué se hace con el canto de hacha, con la salve, en el baquiní. Todo eso es parte de un currículum vivo, activo. Voy ahora, Junior, alfabetizarnos. No sé si ustedes también, pero yo fui de las que tuve la alfabetización, que la de dado. Sí, el dado. Sí. Y el dado invita a la ludopatía, al juego. La de un juego. ¿Y por qué no la D de democracia? La H, y salía una hada, el hada. Pero el hada, eso no existe, el hada. ¿Y por qué no me dicen H de hambre? O la A de aguja. Yo quiero la A de agua para saber que en mi comunidad no hay agua, que no llega agua, que tengo que tener una ladrona. Entonces, ahí está lo sociocrítico y lo histórico-cultural. Ese es el otro, la bombita es ladrona. Las bombitas, que además se le dice la ladrona. Entonces, ven cómo es complejo. Es un costo adicional a la familia. Yo creo que es un costo adicional. Esta reflexión es interesante porque uno se convence cada día más que el desafío no es solo aprender a leer y escribir o sumar y restar, que es mucho más que eso, que hay un entorno social al que debemos comprender para dar respuesta. Entonces, ¿cómo lograr? Esto se necesita entonces no solo recursos, sino voluntad política para que haya un cambio efectivo en el concepto, la metodología y propósito de la educación. Así es. Hay un asunto de voluntad política, son gobiernos que han venido sucediéndose, que se irrespetan, porque si se aplicara y se respetara los enfoques histórico, cultural, sociocrítico, constructivista, feminista, estuviéramos hablando de otra cosa, no para el discurso, sino para la acción y para la evaluación, que ese ciclo está muy evidente en el sistema educativo, en cualquier proceso educativo, aprendizaje, enseñanza, la participación de madres, de padres, de tutoras, de tutores, la integración de la comunidad, es importante. Pero yo creo que todo esto explica tu queja de entrada en la conversación, porque a mí no se me olvidó que te quejaste de que ciertamente hoy tenemos más niñas yendo a la escuela, pero tenemos más embarazo en niñas y adolescentes. Siguen habiendo una alta presencia de violencia y violación al interior de las escuelas, con profesores y profesoras. Entonces, ahora sí entiendo por qué iniciaste la conversación estableciendo esos puntos para uno poder tener una visión mucho más amplia del desarrollo que hiciste en esta conversación. Sí, y no sé, yo este es un tema, no sé si se nota que me gusta, que me apasiona. Claro incluso. que sí. No sé si se nota, pero es que yo siento que la educación formal es corresponsable de lo que pasa en la sociedad hoy día. Yo estoy convencida de eso y también tengo la certeza de que los diálogos de este tipo, los diálogos socráticos, las preguntas, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? O sea, son preguntas que abren la posibilidad de la acción en el terreno, en la escuela, en el aula, en la casa, en las calles. Con frecuencia le pregunto al profesor Valdés, que nos acompaña en varias ocasiones por acá, que parece ser que el modelo educativo está cimentado en dos cosas. Uno, pasar exámenes, no importa que usted aprenda o no aprenda. Dos, formar obreros que sean capacitados en su trabajo.
única y exclusivamente. Pero hay un elemento, Mari, que yo quiero a propósito de esto. ¿Qué papel juega la relación de poder en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuál de los poderes? La El relación poder económico. La relación de el poder económico. en la sociedad de diferentes sectores. Es evidente que aquí hay... educación tiene 2.600.000 estudiantes. Exacto. Si el promedio de familia tiene 4 hijos, ¿cuántas familias alcanza? Yo diría que el promedio es 3, puede ser que sea 4, que haya Entonces, cambiado. pero el promedio es 3. 2.600.000 entre 3, ¿a cuántas familias hay? Bueno, es un número grande. Lo que quiero señalar es que es un recurso, a través de la educación, es una mediación para un ejercicio político interesante, político partidista. Y estamos hablando de 100 y tantos maestros y maestras en el sistema. Eso es una ciudad grande. Claro. Grande. Y ese poder, entonces, yo utilizo, es una necesidad el desayuno y el almuerzo, pero es también un recurso político. Sí, sí. Es un recurso político el uniforme, es un recurso político los libros, pero yo quiero ver los libros, yo quiero conocer cuáles son los libros de textos, de dónde salen los libros de textos, porque a todo esto no es gratis, que es otra campaña, o es otra forma de plantear las cosas. Que la escuela es gratis. No, la escuela no es gratis, porque yo pago impuestos, y ustedes pagan impuestos, eso no es gratis. No, y el simple hecho que el niño vaya a la escuela es una inversión ya. Y ya eso es una inversión. El simple hecho que sí. vaya a la escuela es una inversión. Y no es que el gobierno, o sea, yo creo que los planes de los diferentes gobiernos que hemos conocido no nos han permitido, digamos, desprender, hay que despolitizar el sistema educativo, en otras palabras. Mari, ya que no hemos quedado con... Despolitizarlo o despartizar, Bueno, ¿cómo se diría? Despolitizarlo partidísticamente. Partidaria. Exacto. Sí. Mari, ya que hemos hablado de interrogantes que se han quedado prácticamente en el aire, yo quiero que yo voy a volver. A ver, tú me ayudas a resolver este interrogante que siempre yo mismo me he hecho la pregunta. La mayoría de los ministros de educación son profesores o han salido de la ADP. Pocos vienen de otra rama que no sea la educación. No logro entender, Mario, yo sé que la población tampoco logra entender por qué es tan difícil darle continuidad y cada vez que viene un ministro cambia todo. No, pero a ver si entendí. Porque Amarante Baré no era educador. Por eso digo que no son, ahí, bueno, ni el arquitecto. Andrés Navarro. Ni Peña, que era es contable, ni, ¿cómo se llama esta? Josefina. No, ya, educadora. Bueno, educadora. Sí, mira, eso son de las cosas de las que estamos hablando, que se reflejan ahí. Son espacios. Tú sabes lo que tú, de estar en uno de los ministerios con un presupuesto más alto, con esa población a la que tú puedes alcanzar. Por eso, despolitizar partidariamente el sistema educativo o ese ministerio sería muy interesante. Además, porque no es eso solamente, además. Bueno, yo creo que al final, excúsame, tal vez no entendimos bien, puede ser que venga otro de otra rama que no sea educador, pero también en educación falta gerencia, porque es un asunto de planificación y continuidad de los proyectos. Es que veo que el señor que duró 2 años en educación, el último recién ministro, cambió prácticamente todos los departamentos y todos los directores, y cambió el Ministerio de Educación, lo volteó. Giovanni, no sé qué va a hacer ahora cuando llegue. Bueno, no está tampoco educador, él parece que es buen gerente. Entonces, a mí me parece que hay que tener una alta dosis de educación, de conocimiento, de pedagogía. Por eso se habla de administración sanitaria. Y se aprende administración sanitaria o administración hotelera. A lo mejor yo no sé cocinar, pero hay administración hotelera. Y yo pudiera estudiar administración hotelera. No me basta con que yo cocino bien o no cocino, pero tengo nociones de lo que es. Pero aquí no, aquí es sencillamente una forma de aparentar que hay un interés
por la educación, porque el ministro anterior hasta es dueño de una universidad. ¿Sí? El problema ahí no es que si fuera o no buen gerente, también es el enfoque de la educación que él tiene. Entonces, depende. La complejidad del sistema de esta actividad que se llama educación es complejo en el caso. Yo pienso que ahí hay parte de los desafíos. No sé si en este aspecto yo puedo estar equivocado, pero pienso que si están los contenidos, si está el plan, el hecho de que los ministros son designaciones políticas y las ministras son designaciones políticas, lo que necesitan son buenos técnicos y técnicas que le acompañen y que vayan con actitud y humildad a dejarse guiar por lo que saben la materia. Sí, es la convergencia. Son jerárquicos, es la convergencia. Sí, pero hay una convergencia. Tienes que saber como quieras. Tienes que saber. Aunque mira, yo soy de las que voy a decir algo que ya yo he dicho, pero bajito. Pero aquí lo voy a decir así. Yo siento que aquí hay una clase política en general y una clase por instancia ejecutiva, judicial, legislativa, que necesita feminismo para principiantes. Porque una les oye hablar y les oye hacer planteamiento o falsear o prometer y estamos retrocediendo y con brechas todavía más. Sin embargo, yo no sé si ya estamos cerrando o qué, pero yo sigo tengo la certeza de que el ánimo, la fuerza, el dominicano, la dominicana se da cuenta de estas cosas y no es la persona de antes. Aquí es verdad que ha habido un cambio de pensamiento, pese a lo que uno escucha y ve en las redes, aquí hay un cambio, aquí se están dando cambios, aquí se están reconociendo. Es inaguantable esta violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, es inaguantable esta situación de embarazos en adolescentes, es inaguantable estas agresiones que terminan en feminicidios, es inaguantable el hambre, pero no solo el hambre de alimento, el hambre de tranquilidad, el hambre de armonía, el hambre, yo tengo hambre de paz, de felicidad, de alegría. Mari, recientemente, como todos los años, se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en República Dominicana. Los colectivos de mujeres hacen la tradicional concentración. Y a mí me gustaría saber, ¿cómo le gustaría a Mari Cantizano que se celebrara el día, o se conmemorara el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en la República Dominicana? Mira, este gobierno, esta administración ha perdido tiempo. Para mí es conmemorar efectivamente. Yo lo hubiese conmemorado con las 3 causales, para decirte algo. Yo lo conmemoro con esto de el respeto desde la justicia al matrimonio o a la unión a partir de los 18 años. Yo lo conmemorara con un acompañamiento psicológico desde el Ministerio Público, la policía, que acompañe estos casos de violencia. Yo lo celebraría con el reconocimiento de esa mujer trabajadora, campesina, esos reclamos de tierra de la mujer campesina. Yo conmemoraría un 8 de marzo o un 25 de noviembre con una revisión exhausta de los programas de estudio, de los planes de estudio en las áreas de la salud, por ejemplo, el ejercicio ginecobstetra, el pediátrico, el psiquiátrico. Se están perdiendo pero nosotras las mujeres estamos decididas en las calles a hacer estos reclamos, estas exigencias, estas demandas. Y el tema de la educación sexual y los derechos reproductivos de la mujer, aunque lo tocaste someramente. Sí, eso es otro punto que que hubiese sido interesante, y esperaría que un 8 de marzo, por la fecha, porque claro, eso pudiera resultar ya mañana, que se incorporara
esos contenidos, los derechos sexuales y reproductivos, la incorporación de esa diversidad de los transgéneros, de las lesbianas, de los gays, toda esa legislación de defensa, me parece que es una forma de democracia y de respeto humano, a la dignidad humana. Mari, excelente. Abordamos creo que todos los temas dentro de esas interrogantes que teníamos e inquietudes. No sé, creo que no faltó ninguno. Solo desearte, feliz resto de esta noche y gracias por aceptar la invitación en nuestro programa. Gracias a usted por la invitación y yo de verdad todavía quedan temas porque es importante hablar de maestros y maestras, de su organización, la Asociación Dominicana de Profesores. Ese será otro tema. Ese será otro tema. En otro programa. Y bueno, despedirme dándole las gracias y decirles que no es un recetario, que acompáñennos en estos procesos y en estos planteamientos. Definitivamente, la educación, aunque haya un guión, aunque haya una planificación, a veces es también cuestión del día a día. El día a día no puede trazar la pauta. Mari, gracias. Ustedes, amigos televidentes, conversamos con la doctora Mari Cantizano, activista social y política, educadora, especialista en educación. A ustedes gracias por la sintonía, a este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos. Será pues hasta mañana.